Muy buenos días, hermanos. Qué bueno estar nuevamente acá entre ustedes. Estuvimos hace un par de semanas, ¿no es cierto? Estuvimos en la inauguración del Seminario Bíblico Adiel. Se acordarán algunos de ustedes que pudieron participar. He escuchado del pastor también, ¿no? Que eso va pues avanzando, ¿no? Va mucho ánimo. Muchas personas que se han comprometido a estudiar la palabra del Señor. Para interpretar las Escrituras tenemos que tener todo el contexto. Pero es un hermoso libro, ¿verdad? ¿Ya se dieron cuenta? Pues narra la historia de una familia, ¿no? Una familia que tuvo que salir, tuvo que moverse de un lugar a otro. Es interesante que podemos ver en esta mañana a través de esa historia una migración de una familia. Nos damos cuenta que las migraciones se han dado por siempre, ¿no? Y hay muchas razones por las cuales uno migra. Pero en esta historia, la razón por la cual aquella familia migró era a causa de la situación pues económica que estaba viviendo aquella nación, ¿no? Dice que hubo hambre en la tierra. Y el hambre, pues, probablemente por falta de lluvia, ¿no? No estaban pudiendo cosechar, pues entonces había hambre. Y es interesante, hermanos, porque dice que no había pan. Y ellos eran de Belén. Solo un dato aquí que les doy. Porque Belén quiere decir casa del pan. Casa de pan. Eso quiere decir, ¿no? Casa de pan. Ahí nació pues David, ahí nació también Jesús, el Mesías. Y ahí estamos viendo conectadas la historia también, ¿verdad? Con la historia bíblica y la doctrina y la teología de las Escrituras también. Pero es interesante, ¿verdad? Que aquella familia que sale de Belén a causa pues del hambre, llegan a Moab, ¿verdad? Vecinos de ellos, porque ellos pensaron que ahí les iba a ir mejor, ¿verdad? Pero claro, al llegar ya nos dimos cuenta, ¿qué pasó? El patriarca de aquella familia murió. Y qué duro es, ¿no es cierto? En unas situaciones como esa, no están en su país, tienen que enterrar a su esposo en un lugar pues donde no era su país. Y en lugar de irles mejor, pues no les está yendo bien, ¿verdad? Es duro uno estar fuera hablando de situaciones como esta, ¿no? Y tener a un familiar quizás lejos, no poder estar, ¿verdad? En los momentos más difíciles, en las enfermedades, en las muertes de familiares, ¿no? Aquellos que han migrado saben lo duro que es, ¿no? Pues ustedes como peruanos saben lo que es la migración, ¿no? Ustedes han tenido, por eso es que dicen, y he escuchado aquí en Perú, Perú es local en todo el mundo, dicen cuando hay partidos de fútbol, ¿no? Perú es local, llenamos estadios, ¿por qué? Por la migración en Europa, en los Estados Unidos, en Sudamérica, hay muchos peruanos que han migrado, entonces ustedes como pueblo saben lo que es la migración también. Nosotros igual, ¿verdad? Del país donde vengo también sabemos lo que es la migración. La tercera parte de nuestra población también ha migrado al norte y así es, ¿no? El país más poderoso de América, pues allí Dios ha bendecido y ahí vamos, ¿no? Cuando hay situaciones difíciles. O por otro lado, ¿no? África, Asia, van hacia Europa muy posiblemente o países cercanos donde hay más bendición. Aquí en Sudamérica también ustedes son receptores ahora, ¿no? Por la bonanza económica que el Perú es y la estabilidad que tienen. Sí tienen estabilidad, hermano, ¿verdad? Aunque digamos no, pero sí, ¿verdad? Comparando con otros. Pero esa es la migración, ¿verdad? Movimientos de personas y esta familia pues tuvo que emigrar pasando situaciones difíciles y adversas. No solamente muere el padre, sino también muere, después de 10 años, mueren los 2 hijos. Y aquella mujer, Noemí, queda sola. Duro y difícil. ¿Qué es lo que pasó en el corazón de aquella mujer? Nos lo va a describir las Escrituras. Una situación completamente compleja,
difícil, donde ella se amarga. Es fácil amargarse, ¿no es cierto? No sé si ustedes han pasado situaciones parecidas a estas, o está pasando ahora quizás, ¿verdad? Situaciones difíciles, de escasez quizás, de enfermedad, de muerte, donde uno llega a como llegó Noemí a decir, que más adelante lo dice, ya lo leímos, la mano de Dios está contra mí. Ella se había amargado contra Dios mismo. Hay momentos en nuestra vida que pasamos eso. ¿Dónde está Dios? Dios es mi enemigo. Dios quiere dañarme. Dios es un Dios malo que me ha mandado todo esto. Y en otras circunstancias es que Dios no existe. ¿Dónde está Dios en esta situación? Eso es lo que había causado en el corazón de aquella mujer llamada Noemí. Porque Noemí es todo lo contrario de amargura. El nombre de ella era algo como felicidad, como complacencia, algo así. Pero estaba viviendo todo lo contrario. Así es que toma la decisión aquella mujer de regresar después de 10 años, pensando todo lo que iba a suceder cuando llegara, las burlas que iba a tener, que no se fue para estar mejor y ahora llega sin nada. Pero dijo, voy a regresar, ¿qué más puedo perder? Y comienza entonces el regreso. Y lleva sus 2 nueras. Pero en el camino, ¿qué fue lo que le dijo? No, hijas, quédense, regrésense. Y uno de los principios que vamos a ver acá, hermanos, es eso, ¿no? Es que no podemos ver la mano de Dios actuar en nuestra vida cuando nuestro corazón está amargado. Casi estamos imposibilitados nosotros de ver que Dios es real, de ver que Dios trabaja, aunque digamos, ¿cómo puede Dios estar acá en medio de esta situación dura y difícil? Y llegamos a una ceguera y a una dureza en nuestro corazón como lo había llegado esta mujer. Ella no se estaba dando cuenta, y ya se dieron cuenta ustedes también, que Dios estaba proveyendo en medio de lo difícil y duro, estaba proveyendo también para su soledad a 2 mujeres. Pero ella dijo, no, hija, regresen, me voy a ir sola en esto. Hagan su vida. Y una de ellas, pues se va, dijo, bueno, me voy, no quiere. Y continúan y le dice a su otra nuera, Ruth, hija, vete por favor. Ya Ruth, ya nos dimos cuenta, no insiste, yo voy a estar contigo. No, hija, vete. Y al fin dice, bueno, ya no la pudo convencer. Fue tanta la insistencia que Ruth siguió con ella. Y era la provisión que el Señor le estaba dando a ella. Pero ella estaba en su ceguera, en su dureza, en su amargura. No podía verlo. Hermanos, y tenemos que a través de esa historia ver que como hijos de Dios, Dios está en medio de todas las circunstancias en nuestra vida, sean buenas o sean malas. Si podemos llamarle malas, entre comillas. Sí, claro, a nuestros ojos son malas, duras, difíciles. Claro que sí, la enfermedad, la muerte, la escasez es duro y difícil. Claro que sí. Pero Dios está ahí, hermanos. Dios está ahí como aquella mujer. Allí está. Pero tienes que ver que la amargura no te lleve más a la oscuridad y a perder esas bendiciones que Dios quiere darte y quiere actuar en tu vida. Porque Dios tiene un plan para nosotros de crecimiento, de madurez, y usa las circunstancias para eso, para ir formando nuestro carácter, para ir conociéndole más a Él en otras áreas que no la conocemos si no fuesen por esas circunstancias en nuestra vida que aparecen. En el dolor podemos encontrar a un Dios cariñoso, amoroso, proveedor, en medio de esas circunstancias. Pero Dios quiere, hermanos, que podamos entender eso y poder verlo. Que Noemí no lo veía.
Pero a la insistencia de aquella mujer, Ruth, una extranjera, la moabita, iba a ser la bendición para ella. Y no solo para ella, sino para todos nosotros, una extranjera. Y se fue. Llegaron a la ciudad, a Belén nuevamente, y las mujeres, eran pueblos pequeños, pues la conocen. Ven, ahí está Noemí, la que se fue. ¿Y qué dijo ella? No me llamen Noemí. Hay un juego de palabras ahí, del significado de palabras. No me llamen Noemí, llámenme Mara, que quiere decir amargura. Porque Dios está en contra de mí. La mano del Señor estaba amargada. Así que llega aquella mujer en esa situación y se queda al inicio de la cosecha de la cebada. Dios había visitado y había escuchado que había mejorado su país. Por eso regresa. Y llegan entonces a esa ciudad. Pero en el capítulo 2, ella va a ir comprendiendo que Dios está actuando. Dios actúa siempre. Dios nos manda pequeñas señales, pequeñas muestras, aunque sean pequeñas. Una puerta se abre, entra la luz, pero entró, hermanos, entró, porque Dios está ahí. Y eso es lo que tenemos que pedir sabiduría al Señor. Señor, ¿dónde es? Noemí estaba incapacitada para ver eso, pero estaba ahí Ruth. Capítulo 2, verso 1, dice, tenía Noemí un pariente, y así lo documenta el escritor acá, ¿no? El que está relatando esta historia. Ya lo pone, ¿verdad? Como para ir dándonos luz de cómo Dios estaba comenzando a trabajar y cómo Dios de manera milagrosa está actuando en nuestra vida, está construyendo, ¿verdad? Nuestro camino. Él va adelante en la tarea que hace con nosotros. Tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Booz. Y Ruth, la moabita, dijo a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Es interesante esta parte, hermanos, porque vemos a aquella mujer en medio de las circunstancias, ven que nos paraliza a nosotros. El dolor nos paraliza, nos tira en la cama. Nos hace ver que no va a cambiar nada, que todo va a seguir igual, que ya no hay solución. Así estaba Noemí, pero gracias a Dios estaba Ruth. Y Ruth se levantó. Se repiten muchas palabras acá, ya se dieron cuenta. Y una de ellas es sentarse, ¿no? Es interesante. Pero Ruth se levanta y le dice, déjame ir a espigar. Había una solución. En medio de la pobreza, en medio de las circunstancias difíciles, siempre hay una solución, pero no la veremos si nos quedamos postrados. Dios no va a actuar, hermanos, si nos quedamos postrados. La fe funciona cuando caminamos, porque el movernos es una muestra que creemos que tenemos fe en lo que Dios ha dicho. Así funciona. No va a ser quedándonos encerrados en nuestra casa. Salgamos, levantémonos y comencemos a caminar. Dios va a actuar. Y Ruth hizo eso. Bueno, no tenemos nada, no podemos trabajar la tierra, somos dos mujeres, una viuda, una extranjera. Tienen tierras ellos, claro, de su familia. Son culturas agrícolas, como muchas aquí en el Perú también. Pero dijo, hay una solución. Probablemente ni sabía Ruth, no era judía, no era israelita. Y se fue a espigar. Porque hay una ley en Israel que cuando los segadores, los trabajadores están pues
sacando la cebada, el trigo, la ponen en montones, siempre pues quedan las espigas ahí en el suelo, ¿no? Tiradas en los terrenos. Pero la ley, Dios había previsto de esa manera y les había dicho, miren, eso que quedó ahí, no lo recojan, es para el pobre, déjenlo ahí. ¿Ok? No es como en nuestros países, por ejemplo El Salvador, me imagino que aquí también, allá se cultiva mucho el café, entonces van los trabajadores, las trabajadoras con sus canastos recogiendo los granos de café, pero muchos de ellos se caen, otros quedan ahí en las plantas de café y ahí quedaron. Pero como nosotros y los dueños dicen, no tienen que recoger todo porque por las ganancias y todo no tenemos que perder, ¿no es cierto? En Israel no era así. Entonces vienen los segundos, allá le llamamos los pepenadores, para recoger todo lo que quedó en el suelo, en las plantas, y así pues tener toda la cosecha completa. En aquel tiempo era prohibido. Déjenla para el pobre, para que todos tengan alimento en Israel. Y aquella mujer hizo eso. Pero no hubiera comido si se hubiera quedado allá en la casa. Y eso es lo que quiero decirle, hermanos. Tenemos que, siempre hay una salida, siempre Dios nos va a poner una salida. Pero las perdemos porque decimos nosotros, no, yo no quiero de espigador, eso es para los pobres. Yo he estudiado, yo quiero de gerente. Si no me sale, pues no voy a hacer nada. Es que Dios no me da trabajo. Camina en lo que Dios te ha dado. Dios te va a bendecir, de verdad. Siempre te va a bendecir. Habrá prosperidad, hermanos. Y quiero hacer a un lado el tema de la teología de la prosperidad. No, es que hay para el creyente, claro. Pero tienes que caminar, tienes que levantarte, tienes que trabajar. El Señor va a bendecir las manos trabajadoras. De hecho, ¿cómo se llama el hijo? Que ahora que ustedes ya saben cómo se llama el hijo de Booz y Ruth. ¿Cómo se llama? Obed. ¿Saben qué quiere decir Obed? Trabajador. Siervo. Eso es lo que quiere decir un trabajador. Hasta el día de ahora, en hebreo moderno, un trabajador es un Obed, el que trabaja. Interesante, ¿no? Pero tenemos que ponernos a actuar. Cuando caminamos, vamos a ver la bendición de Dios. Es un principio que lo vemos en las Escrituras. Mientras tanto, no vamos a ver la bendición de Dios. Vamos a estar quejándonos toda la vida, amargados siempre. Es que en este país no se puede vivir. Es que los presidentes los cambian. Es que son corruptos todos. Si tenemos esa actitud, nunca vamos a ver la mano de Dios obrar en nuestra vida. Pero Ruth fue y vio la mano de Dios. Que casualmente, entre comillas, casualmente, ¿dónde fue a espigar? Casualmente. A las tierras de aquel hombre llamado Booz, que era un pariente de Ruth, de su familia, de su esposo. Era un pariente, y digo casualmente porque, claro, no hay casualidades en la obra del Señor, en el caminar con el Señor, no hay casualidades. Dios está obrando, Dios está trabajando en nuestra vida siempre. Siempre, ¿verdad, hermanos? Y esto, ya se dieron cuenta ustedes que aparece varias veces la palabra pariente cercano, redimir, ¿se dieron cuenta? Y es que habían otras leyes en Israel también, cuando un hombre no podía tener descendencia. Entonces, perdía su nombre, perdía su apellido, como hoy suele suceder en culturas nuestras también, que cuando una mujer se casa, adopta el apellido del esposo y el apellido del papá se pierde. Y ahí va y se perdió, ¿no es cierto?
en nuestras legislaciones, ¿no? En aquel tiempo igual, eran por las tierras. Ya no estaban a nombre de la persona, sino pasaba el nombre a los nuevos dueños. Pero había una solución para este caso, porque no había descendencia. El esposo murió, los hijos murieron. Entonces, aquella mujer iba a vender las tierras para tener algo, pero ¿a quién se les iba a vender? Mejor, estaba legislado, a alguien cercano, a un pariente cercano, para que ese las comprara y restaurara el nombre del dueño anterior, que iban a seguir a nombre de él. Esa era la forma. Así es que un pariente cercano, un hermano, un tío, el más cercano, podía comprarla, entonces iba a permanecer el nombre del que había muerto. Y Booz era uno de ellos, de los que podía hacerlo. Así es que Dios trabaja de esas maneras y Noemí comienza a ver que Dios está ahí y comienza a cambiar su corazón. Pero fue a través de su nuera la que ella le había dicho, vete. Pero por la gracia de Dios, la misericordia de Dios, se quedó aquella mujer. Así es que llega a su casa, ¿verdad? Comienza y le cuenta Ruth a Noemí, verso 29, capítulo 2, y dijo Noemí a su nuera, sea el bendito de Jehová, pues no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para los que han muerto. Y así termina, en esa forma termina el capítulo 2. Comienza a ver cómo Dios está actuando. Así es que ya en el capítulo 3, ya Noemí dice, Dios está actuando. Esto es el camino que el Señor nos ha dado para que vayamos por ahí. Y entonces ahora es Noemí la que le dice a Ruth, Ruth, tienes que hacer esto. ¿Se dan cuenta? Por eso es que tenemos que pedir sabiduría al Señor para saber qué paso vamos a dar de acuerdo a cómo Él se va revelando en nuestra vida y dando soluciones en nuestra vida, pero nunca detenerse. Nunca detenerse. Dios actúa siempre y siempre nos va a dar la solución. Así es que en el verso 1, el capítulo 3, ¿verdad? Después le dijo su suegra Noemí, hija mía, no he de buscar hogar para ti, para que te vaya bien. ¿No es Booz nuestro pariente con cuyas criadas tú has estado? He aquí que él avienta esta noche la parva de la cebada. Si ella le dice, arréglate, ponte bonita, échate perfume, la mejor ropa. Vas a ir donde él, mira donde él se va a acostar para dormir, te pones a los pies de él, descubres sus pies y veremos qué pasa. Haz todo lo que él te diga. ¿Okay? ¿Qué es lo que estaban buscando? Claro, una solución. Dios se las había dado, ahí está, no era casualidad aquella situación, pero era un riesgo, claro. Era un riesgo y hay que tomar riesgos en la vida, hermanos. Hay que tomar riesgos, en serio. Si Dios ha dicho por ahí, aunque sea un riesgo, vamos, no nos detengamos. Que hay un muro, pues hay que pasarlo, hay que botarlo, hay que destruirlo, lo que sea, pero si estamos seguros que es por ahí, vamos a ir. Es un principio que vemos en las Escrituras, en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, ¿no? Es un principio. Aquellos hombres que querían llevar a su amigo donde Jesús, estaba mucha multitud, pero ellos dijeron, sí, ahí está la solución. ¿Qué hicieron? Pues se subieron al techo, abrieron un hueco y bajaron y tuvieron la bendición. No como aquellos espías de los 12 que enviaron a la tierra de Israel, que Dios les había dicho, esa va a ser la tierra de mi pueblo. ¿Era fácil? No, no era fácil. Había que luchar, había que pelear, había que sacar a aquellas naciones. Mandó el pueblo de Israel a 12 espías, regresaron y ¿qué dijeron? No,
Es difícil. ¿Y qué quería? ¿Cómo pensaban que iba a ser? Hay que luchar. Hay que sacarlos. Esos hombres son gigantes, habitan gigantes en esa tierra. Nosotros somos como langostas. Así nos vemos como una langosta, ¿no? Del desierto. Son gigantes, no podremos. Pero gracias a Dios hubo 2 hombres, ¿no es cierto? Josué y Caleb, que dijeron, es cierto, son gigantes, pero Dios está con nosotros. Dios nos ha dicho, vamos a ir, los vamos a destruir. Esa era la actitud de aquella mujer. Es difícil, claro. Ruth se arriesgó. No tuvo su autoestima baja porque, claro, era extranjera. ¿Cómo es un extranjero viviendo en una tierra que no es de él, de ella? ¿Cómo los trata? Pues mal, claro. No es su tierra. Ella entendía eso. Lo que le estaba pidiendo la suegra no era fácil. Que vaya yo y le pida a ese hombre, el dueño de esas tierras, que se case conmigo. Si yo quién soy, soy una moabita, soy pobre, no tengo nada. Se burlan de mí. No, suegra, no. He hecho mucho por ti, pero eso no lo voy a hacer. Pero no. Estaban seguros que por ahí era el camino, que Dios les había abierto esa puerta. Riesgo sí, que aquel hombre la denunciara. Aquí hay una mujer a mis pies, esta extranjera que ha venido aquí, me quiere dañar. A saber qué quiere esta mujer. Se ha aprovechado esta mujer. Le hemos dado para que recoja, yo le he dado también más. La he puesto a mi mesa para que coma, pero vean lo que está haciendo esta mujer aquí. Era un riesgo, ¿no es cierto? Para aquella mujer. Pero se arriesgó. Y le rogó a aquel hombre, redímeme, redímenos. ¿Y cuál fue la respuesta de Booz? Sí, lo voy a hacer. Sé que eres una mujer virtuosa. Interesante que usa la misma palabra que en Proverbios 31, hablando de la mujer virtuosa. Eres una mujer virtuosa. Claro, ella había trabajado. Era una mujer trabajadora desde las mañanas hasta la noche. Se había construido un testimonio delante de todos. Todos sabían quién era Ruth. Y dijo aquel hombre, lo voy a hacer. Bendita eres. Lo que has hecho ahora, le dijo, es mejor que lo que has hecho antes. No has sido en pos de jóvenes, porque lo pudo haber hecho. Claro, hay tantos jóvenes hermosos y guapos en Israel, en Belén, aquel tiempo, que tuvo que ir detrás de un viejo. Y claro, no vamos a hablar de la historia de Booz, pero un viejo solterón ahí, ¿verdad? Que Dios también estaba actuando en la vida de él. Así es que le dijo, sí, lo voy a hacer, pero quiero que sepas, aquí es donde se teje toda la historia de la Biblia interesante. Quiero que sepas que hay un pariente, hay una persona que es más, en la línea de la genealogía, es más cercano a Elimelech, es más cercano. Yo soy pariente, pero legalmente le corresponde a ese. Así es que lo voy a buscar, le voy a decir, si él quiere redimir, pues él va a poder redimir, yo no puedo, pero si él dice que no, entonces yo voy a redimir. O sea, a comprar las tierras, pues, para que el nombre del que había muerto, pues, permaneciera en Israel. Así que regresa a su casa, se lo cuenta a su suegra y le dice a su suegra, bueno, esperemos. Ahora sí es tiempo de esperar. ¿Okay? Hay tiempo de actuar, hay tiempo de esperar. Le dijo, tengamos paciencia, esperemos, porque este hombre no va a descansar. Déjalo.
Claro, una joven le llegó a él, ¿no? Y se fue exactamente, se fue. Se fue a las puertas de la ciudad. Antes, pues en las puertas de las ciudades, ahí se tomaban decisiones en cuanto a derecho, ahí se juzgaba en las puertas, porque todas las ciudades tenían muro, ¿no? Por la situación, ladrones, guerras y todo eso. Ahí en las puertas, ahí se hacían muchas cosas. Va a la puerta de la ciudad y casualmente pasa aquel pariente que era pariente de Booz y le dice, ¡hey fulano! Así se ha traducido, ¿no es cierto? Porque mire, la palabra fulano es una palabra hebrea. En hebreo así aparece, fulano. No da el nombre. Es interesante que no da el nombre de ese pariente que podía redimir, más cercano que vos. Fulano! Ya le cuenta, ¿verdad? Noemí ha regresado y hay que redimir las tierras. Y el que dijo, está bien, lo voy a hacer. ¿Cómo se habrá sentido vos? Se fue, ¿verdad? Mi jovencita ahí se fue. Pero fue astuto quizás. Pero no le dijo toda la verdad. Pero te vas a tener que casar con ella. No, así no puedo porque voy a dañar también, ¿verdad? Mis tierras, mi nombre, quizás no puedo redimirlo. Hazlo tú. Así es que rápidamente le dijo, como había una costumbre, como ya lo leímos, que cuando se dirimían cuestiones jurídicas, se quitaba, ¿verdad?, la sandalia y se la daba al otro como diciendo, bueno, ahora te traspaso a ti el derecho. Y habían 10 ancianos como testigos y ellos dijeron, miren, ustedes son testigos y había gente ahí alrededor porque había bastante gente, no solamente los 10 ancianos, era interesante lo que estaba pasando, ¿no? Y le dijo, entonces lo tomó Booz y dijo, bueno, ustedes son testigos que me ha pasado el derecho, el poder para poder redimir, comprar las tierras de Elimelech y sus hijos y casarme con Ruth. Y todos dijeron, sí, y comienzan las bendiciones, ¿no? Que seas como Lea y Raquel, que tengas hijos y seas de bendición y todo eso. Así es que la toma por mujer y tienen un hijo. Y vienen otras bendiciones a Noemí. Pero quiero que veamos, hermanos, también que esta es nuestra historia. Esta es nuestra historia. Es la historia de la redención, hablando de redimir. Es la historia de nuestra redención. Porque tenemos a una mujer extraña de otra nación yendo a la nación de Israel como nosotros. La iglesia ahora no somos judíos, somos de otras naciones que no teníamos derecho. Pero ahora, por la gracia de Dios, como lo hizo Ruth, que no se lo merecía, que le fue a pedir a Booz, que se puso a sus pies y le rogó que lo redimiera, así también nosotros, en esa actitud, también ahora, hermanos, esa historia nos alcanzó a nosotros. ¿Por qué? Porque es un cuadro de la redención. Hay un hombre ahí que era un pariente más cercano que podía redimir, no se da el nombre, es interesante. Hay otro más lejano, pero el primer hombre que vemos ahí representa al pariente más cercano a nosotros, que en este caso es Adán, el pariente más cercano. Que Adán es interesante que es un nombre genérico también, que quiere decir la humanidad, como ese fulano. Pero este hombre trajo la destrucción a nuestra descendencia. Pero hubo otro que se hizo pariente más cercano a nosotros. Se hizo hombre. Para hacerse un pariente cercano, tomó la forma de un hombre para podernos redimir a nosotros. Ese es Jesús. Dios se hizo hombre. El Hijo tomó forma de hombre como nosotros, de nuestra misma naturaleza, para tener esa cercanía ahora y poder redimirnos a una nación que no era pueblo de Dios, que somos nosotros, como Ruth,
que tuvo misericordia del Señor, tuvo misericordia de ella. Es nuestra historia de la gracia de Dios obrando y diciendo a nosotros y recordándonos a nosotros: por la gracia de Dios están ustedes aquí, un pueblo que no era pueblo. Ahora tienen a un redentor, un pariente cercano a ustedes, que los ha redimido de que su nombre desapareciera para siempre. Ahora en Jesucristo tenemos un nombre, somos alguien. Es interesante esta historia porque se da la genealogía, comienza en Fares. Fares fue hijo también de otra mujer con una historia detrás, ¿se acuerdan? Judá y Tamar, que aquella mujer Tamar se hizo pasar por una prostituta. De ahí nace Fares y de ahí comienza la genealogía hasta llegar ahora a Booz, Obed, Isaí. ¿Isaí quién? David, que nos conecta con el hijo de David, que es el Mesías, Jesucristo. Esa historia de dolor, esa historia oscura, de amargura, se convierte en una historia de victoria ahora. Restaura a una mujer que tiene ahora un nieto que es de bendición para muchas generaciones. Pero fue porque aquella mujer se quedó, aquella extranjera se quedó. Y Dios bendijo a través de aquella mujer y a través de aquel hombre que dijo: yo voy a redimir. No importa que pierda mi nombre por dárselo a Elimelech, está bien. Pero su nombre permaneció hasta el día de ahora. Permanece en la historia de la redención que nos ha venido hasta nosotros. Es hermoso, ¿no es cierto? Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por recordarnos tu gracia, tu misericordia, tu presencia, tu favor, tu gran amor, Señor, para con nosotros. No siendo, Señor, de tu pueblo, ahora nos has hecho cercanos. Nos has dado un nombre, Señor, que permanecerá para la eternidad. Que a través de tu Hijo Jesucristo, que se hizo hombre igual que nosotros, se acercó a nosotros y nos redimió, Señor, con su sangre en la cruz. Danos, Señor, sabiduría también para enfrentar las situaciones difíciles, adversas, Señor, recordando esta historia, que tú tienes un plan, que tú estás ahí siempre, que vas a hacer algo grande en medio de las circunstancias oscuras y difíciles en nuestra vida, pero tenemos que creer y que caminar en fe. Y tú vas a actuar en nuestras vidas. Gracias, Señor, por tu palabra. Te alabamos, Señor, te adoramos por estas verdades tan claras, Señor, en nuestra vida. Por tu misericordia, Señor, y gracia. Padre, oramos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.